Muy bien, hermanos. Continuamos con Primera de Timoteo, capítulo 3. Estamos viendo la serie expositiva de la carta que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. Todavía estamos, después de tanto tiempo, tantas semanas que estuvimos ahí abordando la porción inicial del capítulo 3. Vamos a posicionarnos en el versículo 8 al 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Si ya lo tienen, me acompañan por favor en la lectura. Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean marido de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hasta ahí la porción de texto que vamos a estudiar en el día de hoy. La realidad es que no vamos a hacer el abordaje profundo de esta porción de texto, porque claramente ustedes habrán distinguido que ya Pablo se enfoca en el otro oficio que tiene la iglesia y que es precisamente los diáconos. Nosotros durante varias semanas estuvimos observando allí, estuvimos hablando acerca del gobierno de la iglesia del Señor Jesucristo. Enfatizamos mucho el lugar que tiene el ministerio pastoral en la iglesia del Señor, en la congregación local de creyentes. Vimos que la Escritura presenta a los pastores como aquellos que han sido llamados y calificados, según lo que dice Pablo allí a Timoteo, personas que fueron calificadas por Dios para servir y para guiar al pueblo del Señor por medio de su palabra. Vimos cuáles eran las funciones principales del pastor. Y lo que hoy comenzamos a estudiar en esta nueva porción de texto es el abordaje que Pablo hace de las calificaciones del diácono específicamente. ¿Cuáles son las consideraciones o los requisitos a tener en cuenta acerca de aquellas personas que van a formar parte del ministerio diaconal, podríamos decir, de la congregación? Y la realidad, yo no sé cuál es la perspectiva. Hemos hablado acerca del ministerio de diácono los días miércoles, cuando vimos allí la confesión, cuando vimos también la constitución de la iglesia, pero la realidad es que al día de hoy la figura del diácono en sí mismo fue perdiendo cierto valor o se fue desvirtuando, podríamos decir, el oficio de diácono a lo largo de los años, principalmente en el contexto de iglesias donde nosotros nos encontramos, donde hay todo tipo de distorsión del evangelio y de la enseñanza bíblica. Entonces creo que todos coincidimos en que la imagen del diácono o el oficio está como desvirtuado. Es imposible, por ejemplo, yo me largué a la tarea de averiguar un poquito, es imposible encontrar, no sé si es imposible, al menos yo no lo pude lograr, pero encontrar un libro que hable acerca del ministerio diaconal, que sea bíblico, que sea profundo, centrado en la Escritura, que tenga un panorama bíblico de lo que es el tema. Es muy complicado. No pasa lo mismo con el ministerio pastoral. Hay mucho libro, y de lo mucho que hay material muy bueno, muy interesante para estudiar, pero no pasa con este oficio tan importante en la iglesia del Señor. De hecho, en la porción de texto que nosotros acabamos de leer, Pablo solamente se enfoca en las calificaciones que debe tener la persona que aspira al diaconado, pero no dice nada respecto a la función que debe tener el diácono. Y les parecerá sumamente sorprendente quizás, pero en el Nuevo Testamento tampoco hay una porción específica que hable acerca de las funciones del diácono. Hoy vamos a tener un panorama bíblico de lo que es el ministerio diaconal, pero no vamos a encontrar una porción del Nuevo Testamento que literalmente hable del diácono, de sus funciones, etc. Fíjense que Pablo, cuando aborda el texto, la carta a Timoteo, y ya deja a un lado el ministerio pastoral y se enfoca en el ministerio de diácono,
él asume o se da por sentado que el destinatario y la iglesia a la que se destina esta carta ya saben o saben en qué consiste, digamos, el ministerio diaconal. Por eso es que él no aborda en profundidad las funciones. Y yo, considerando todas esas cuestiones que yo le estoy comentando, me pareció sumamente importante detenernos hoy al menos, no hacer el abordaje expositivo de las calificaciones. Eso lo vamos a ver de acá, no la semana que viene porque tenemos Santa Cena, sino la próxima semana. Pero como es una porción clave, no es una porción de menor importancia a la anterior le hemos dedicado bastante tiempo y dijimos que es una porción sumamente importante para la iglesia porque en algún momento nos vamos a ver en la tarea de ordenar, de reconocer a pastores y lo mismo pasa con este oficio. O sea, en algún momento nos vamos a ver en la tarea de ordenar a un diácono. Por lo tanto, nosotros como iglesia me interesa que podamos tener una noción profunda y plena de cuáles son las funciones que abarca este ministerio tan clave, tan importante en la iglesia. Y lo peor que nosotros podemos hacer como congregación local es pensar que el ministerio diaconal es un ministerio de menor importancia en lo que es el ministerio pastoral. Claramente no es de menor importancia porque Pablo, después de hablar del pastor, ya aborda el tema de los diáconos en la iglesia de Éfeso. Entonces, es el peor error que nosotros podemos pensar, ¿no es cierto? Que el diácono es inferior al ministerio pastoral. Los oficios vigentes que hoy tiene la iglesia del Señor son pastor y diácono. Y ninguno de esos oficios tiene que ver específicamente con grados de mérito. No tiene nada que ver los oficios de la iglesia del Señor con la meritocracia, ¿no? Con que en tal oficio, en el pastorado, están aquellos que son más buenos que los otros, que no son tan buenos, están en el diaconado, porque a veces nosotros podemos llegar a pensar humanamente, a calificar esos oficios de esa forma y no tiene nada que ver con eso. El asunto tiene que ver estrictamente con funciones. Una cosa son las funciones que lleva adelante el pastor y otra cosa son las funciones que lleva adelante un diácono. Ese es el punto en cuestión. Ahí debemos poner el énfasis, digamos, para entender el ministerio diaconal. Y yo voy a hacer, anotado acá algunas cosas que no quiero dejar pasar por alto. Nosotros, ya les mencioné lo que hace Pablo en el abordaje. Lo que yo voy a hacer ahora es lo que él no hizo y tiene que ver precisamente con esto de no voy a asumir que todos sabemos en qué consiste el ministerio de diácono. Pablo lo hizo en el texto, él asume que ya Timoteo lo tiene muy claro, la iglesia misma lo tiene claro. Bueno, yo voy a hacer lo contrario, voy a asumir que no todos tenemos claro en qué consiste el ministerio este, así que por lo tanto no vamos a empezar con el abordaje de las calificaciones, sino que vamos a tratar de ver hoy una perspectiva bíblica del ministerio diaconal y vamos a ver en qué consiste las funciones primordiales, porque vamos a darnos cuenta que claramente las funciones del diácono son muchísimas, son muchas, pero hay una función primordial que nosotros vemos a la luz. La Escritura nos da la luz suficiente como para entender cuál es la esencia del ministerio del diácono. Y después sí, de acá a 2 semanas vamos a profundizar en las calificaciones de nuestro pasaje. Fíjense que el capítulo 3 de nuestra carta allí, que Pablo le escribe a Timoteo, cómo Pablo va a dejar claramente establecido cuáles son los únicos 2 oficios vigentes en la iglesia de Cristo. Dice el versículo 1, es un recordatorio, palabra fiel, capítulo 3, versículo 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ya vimos eso, vimos todas las calificaciones del obispo. Nosotros ya sabemos que el obispo es lo mismo que el pastor y que el anciano. Son 3 términos, decíamos semanas atrás, que señalan a la misma persona y al mismo oficio. No hay grado tampoco ahí de jerarquía. No, son 3 términos que identifican a una misma persona y a una misma función. Y en el verso 8, fíjense cómo ya el foco Pablo lo pone en los diáconos. Dice, los diáconos así mismo deben ser. Fíjense que Pablo está reconociendo ahora exclusivamente el ministerio pastoral y el ministerio diaconal. En su carta a Timoteo él se concentra en estos 2 oficios, los pastores y los diáconos. Cuando él escribe su carta a los filipenses, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1,
de Filipenses, fíjense que dice algo muy interesante. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. Escuchen esto, ¿no? Traten de prestar atención a la identificación que le hace a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Fíjense qué interesante. Otra vez, en una de sus cartas, él claramente le dedica esa carta nada más y nada menos que a la iglesia del Señor y a sus oficiales, podríamos decir, a los obispos y los diáconos. Por eso nosotros vamos a profundizar ahora la importancia del ministerio diaconal en la iglesia del Señor. Y para hacerlo me gustaría que empecemos entendiendo qué significa esa palabra diácono, que no es ni más ni menos que una transliteración, se le llama, de la palabra griega al español nuestro. O sea, se pronuncia igual nada más que la palabra griega. Ustedes me van a escuchar mucho ahora decir diácono, y yo voy a estar hablando de la palabra griega, que es con K. Si ustedes buscan alguna referencia o lo buscan en internet, van a darse cuenta que es una traducción literal, podríamos decir, porque suena igual, nada más que nosotros le hemos puesto la C en vez de la K. Pero la palabra diácono es una traducción literal de la palabra griega diácono, que es con K, que significa un servidor. Ese es el significado de la palabra diácono, alguien que sirve. En el contexto del mundo secular, esa palabra griega se usaba para referirse a alguien que se encargaba de ciertos cuidados de una casa. Secularmente, el término griego, ese era el enfoque que se le daba. Alguien que estaba a cargo de una casa tipo mayordomo o algo similar. Y a veces se le asignaba una connotación que daba la idea de realizar tareas que eran ejercidas por los esclavos. En ocasiones, en cierta bibliografía secular de la época, esa palabra diácono se utilizaba para referirse a alguien que hacía tareas de esclavo. Un diácono en ocasiones realizaba tareas que no eran dignas de que las hiciera un hombre libre. Ese es lo que está pasando en el contexto, ¿no?, de lo que estamos estudiando. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nosotros vemos que a las personas que sirven las mesas se les llamaba diáconos. Es la palabra griega que aparece allí en los textos que tenemos, por ejemplo, el caso de la suegra de Pedro. En Mateo 8:14 dice que el Señor Jesucristo va a la casa de Pedro y se encuentra con su suegra que estaba postrada en cama, dice, con fiebre. Y dice el verso 15 de Mateo 8:15, tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Es la traducción nuestra en Reina Valera 60. Y esa palabra griega que se traduce como servía es la palabra diácono. Entonces fíjense la connotación que tiene la palabra en ese contexto. Ya cuando pasamos al contexto cristiano, cuando pasamos al ambiente cristiano, ¿no es cierto?, de la iglesia del Señor, la palabra diácono y diaconía se usaba para hablarnos de algo digno, de algo que realmente, una tarea que tenía cierta relevancia, cierta dignidad. Por lo general la vamos a encontrar esa palabra griega cuando se habla de algo digno que todo creyente debe hacer por los otros creyentes, como una muestra o una manifestación del amor cristiano, del amor mutuo, de esa deuda de amor que tenemos unos con otros. Posteriormente se usó la palabra diácono para referirse al oficio de diácono, ¿no es cierto? Cuando se instaura o se establece, y vamos a ver el origen ahora más adelante, pero básicamente esa es la connotación que tiene en el contexto cristiano. Nos habla de algo digno, ¿no es cierto? De algo que está relacionado con el amor mutuo, ¿no es cierto? El amor que me obliga a mí a servir a mi hermano. Y por supuesto después ya enfocado más en el oficio de la iglesia. El Nuevo Testamento le dio como un significado especial a esa palabra griega que en el contexto secular tenía que ver con tareas que no eran dignas de un hombre libre, como le decía antes. El Nuevo Testamento nosotros vamos a ver que le da relevancia al término. A la palabra diácono se le asigna dignidad. ¿Por qué? Porque siempre la vamos a encontrar referida a asuntos o tareas que para nada son indignos. La palabra siempre aparece cuando se habla del ministerio de diácono, o cuando se habla del servicio que un creyente ejerce para otro creyente, en favor de otro creyente en la iglesia del Señor. O sea, es un oficio y es una obra digna a la vez. De eso nos habla la palabra, la etimología, podríamos decir, de la palabra. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10,
dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es interesante la palabra ministrelo, que aparece ahí en ese pasaje, porque es la palabra diaconía. Es una variación de la palabra diácono, pero fíjense cómo Pedro está usando este término. Pedro está diciendo que cada uno, dice, no solamente le está escribiendo a la iglesia, y él no le está hablando a los diáconos específicamente, a los que ejercen el oficio de diácono. No, él está diciendo que cada uno, cada hermano de la iglesia tiene dones. Y ese hermano de la iglesia debe poner esos dones en funcionamiento para el bien, para el desarrollo, para la edificación ¿de quién? De los otros hermanos. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Hacer eso, cuando yo pongo en ejercicio un don en el beneficio de un hermano, cuando yo sirvo en amor a un hermano, yo estoy haciendo diaconía. Esa es un poco la idea. En ese sentido, todos somos diáconos, podríamos decir, dentro de lo que es la iglesia del Señor. Porque estamos llamados a servirnos. Tenemos una deuda de amor, le dice Pablo a los romanos. Tenemos una deuda de servicio, de unos para con otros. Yo no sé si con esto que venimos viendo hasta ahora se dan cuenta cómo la palabra diácono tiene un sentido amplio. Tal vez a la concepción que nosotros teníamos, un sentido bien amplio, bien general, que va más allá de un ministerio específico o de un oficio. Es una palabra que nos involucra a todos por igual. Es como decir, todos estamos llamados a ser diáconos a tiempo completo en la iglesia de Cristo. Ese es el plan, el panorama bíblico que nosotros encontramos en las Escrituras. Estamos llamados a tener una diaconía, un servicio los unos por los otros. Y si hablamos de servicio, y si hablamos de entrega sacrificial, nosotros no podemos obviar el más grande modelo, el máximo ejemplo que tenemos de diácono en la Escritura, que es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Mateo, capítulo 10, versículo 45, solamente para un texto de los miles que hay, dice Marcos 10, 45. Fíjense el máximo ejemplo que representa el Señor Jesucristo en cuanto a la diaconía. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si esto no nos abre la cabeza, hermano, acerca de lo que es ser un diácono, no sé qué lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Marcos está diciendo que el Señor Jesucristo no vino para ser servido. Y esa palabra que aparece, servido, es una variación de esta palabra que estamos estudiando, diakonesenai, es la palabra griega, que habla de que Cristo no vino a Él recibir servicios, sino que Él vino a dar, sino que Él vino para diakonesai, es la otra palabra que aparece ahí en el texto. Él vino a servir, Él vino a ser un diácono de tiempo completo, es lo que está diciendo Marcos. Si lo teníamos que traducir en los términos que estamos hablando, el Señor Jesucristo no vino a que a Él lo sirvan, sino Él vino a ser un diácono de tiempo completo. ¿Y saben qué es lo más glorioso del diaconado de Cristo, hermano? Es que Él vino a servir a personas que no merecen ser servidas. Ese es el punto clave. Nosotros nos gusta servir, entender el servicio y el amor hacia el otro, hacia gente que merece nuestro servicio, nuestro respeto, nuestra honra, nuestro amor. Pero cuando nosotros miramos el ejemplo supremo de lo que es la diaconía en la Escritura, nosotros vemos a un hombre, a un Dios que se hizo hombre y que vino a servir a personas que no merecen nada, que no merecen ningún tipo de servicio. Y lo que Marcos está diciendo se encuentra en el contexto, hermanos, de que el Señor Jesucristo dio su vida en rescate por muchos. Porque Marcos está hablando de que ese que no vino a ser servido, sino que vino a servir, vino a rescatar a muchos que estaban perdidos. Porque es lo que dice el texto. Él entregó su vida en rescate por muchos. En ese contexto es que se está hablando de esta diaconía que el Señor vino a ejercer a este mundo. El Señor hizo una diaconía por hombres como vos y como yo que le costó su vida. Eso es lo que grita a los vientos, a todos los vientos del Evangelio. El Señor ejerció una diaconía que le costó su vida. Yo no sé si esta perspectiva le va dando forma a tu mente
en tu mente, digo, a esta palabra diácono? ¿Te das cuenta de las implicaciones que está teniendo en la Escritura este oficio al cual Pablo le está dando ahí las calificaciones a Timoteo? El Evangelio de la Cruz, hermanos, nos habla del mayor ejemplo de diaconía que puede existir. Cristo es el mayor ejemplo de diaconía. Dios mandó a su Hijo Jesucristo nada más y nada menos que a servirnos, a servir a hombres y mujeres como nosotros. Y dice el texto, y a rescatar a muchos. No quedó solamente en un servicio, en algo altruista. No, Él vino a rescatar, y eso tuvo un costo altísimo, su sangre, su vida. Jesucristo vino a servir a hombres pecadores y vino a dar su vida en rescate por ello, hermano. De eso nos habla el Evangelio, ¿no es cierto? Digamos que inunda todo lo que es el oficio diaconal. El glorioso Evangelio de Cristo me dice que yo soy un pecador, pero que a través del arrepentimiento y la fe yo puedo hallar la salvación que mi alma necesita. Eso es lo que anuncia el Evangelio. Pero el Evangelio de la cruz también me habla de servicio, hermano, y de sacrificio. De un servicio sacrificial, de un servicio desinteresado, sin condiciones, que el mismo Hijo de Dios ofreció por nosotros, por gente como nosotros. ¿Viste cómo ocurre en el pastorado que hablábamos bastante en estas últimas semanas? Bueno, el diaconado también es un oficio exclusivamente centrado en el Evangelio. Si hablamos de un pastorado, un ministerio pastoral que debe estar centrado en el Evangelio, no podemos hablar de un ministerio diaconal que no esté centrado en otra cosa que no sea en el Evangelio de Cristo y en las verdades fundamentales. ¿Por qué? Porque el glorioso Evangelio de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección nos habla de una diaconía a tiempo completo. Esto nos da luz, hermanos, para entender más en profundidad de lo que se trata el ministerio diaconal. Sin duda, el ministerio tiene que ver con servicio sacrificial, con un servicio desinteresado. Dice un autor, una persona que es nombrada como diácono de la iglesia es alguien que ha sido ordenado de una forma especial al ministerio de servicio. Y ahora vamos a tratar de distinguir, porque si se trata de servir, todos o la gran mayoría estamos llamados a servir en la iglesia, ¿no es cierto? Pero vamos a ver qué distinción tiene el servicio desde el oficio de diácono. Vamos a ver en qué se distingue. Para seguir entendiendo un poco más, vamos a analizar un poquito el origen que tiene el diaconado dentro de lo que es el cristianismo. Nosotros estudiamos el libro de Hechos hace ya varios meses. Nosotros vimos que en la iglesia primitiva, en el capítulo 6, mientras tanto pueden ir ubicándose ahí, en el capítulo 6 del libro de Hechos surge un problema que fue tratado de manera inmediata por los apóstoles, y algunos lo recordarán, pero para aquellos que no lo recuerdan, vamos al texto y vamos al capítulo 6 de Hechos. Fíjense que ahí aparece un problema que se relata en la iglesia primitiva y los apóstoles actúan con rapidez para resolver ese problema. Dicen, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Ese es el relato de este problema que surge allí en el libro de Hechos, ¿no es cierto? En el principio de la iglesia. La iglesia está en pleno auge, está creciendo y ocurre esta situación entre griegos y judíos. Si nosotros nos limitamos a entender este pasaje que se relata en Hechos capítulo 6, con la traducción al español que tenemos, nosotros vamos a pensar que cuando se habla de estos hombres, en ningún momento se les llama diáconos, porque esa es la realidad, eso es verdad en cierta manera. No tenemos la traducción de la palabra diácono para identificar a Esteban y al resto de esta lista que aparece allí.
Pero no podemos negar, eso es algo que es innegable, de hecho, lo que yo estoy diciendo me estoy adhiriendo simplemente a lo que dicen muchos autores. No podemos negar que ese texto, ese episodio de la iglesia, tiene fuertes connotaciones de servicio, y ahora lo vamos a analizar un poquito. Y si bien no aparece la palabra diácono literalmente, pero aparecen sus variaciones, que es las que estuvimos analizando anteriormente. La palabra diaconía, por ejemplo, aparece en el versículo 1 cuando dice que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. La palabra griega que aparece ahí es diaconía, en la diaconía diaria. Eso que se traduce como distribución es diaconía. Era un problema en la diaconía el que estaba sucediendo en la iglesia primitiva, en la distribución. En el verso 2, en la respuesta que dan los apóstoles, otra vez aparece la palabra diácono, pero el verbo aparece en forma infinitiva. Diaconein sería la palabra. Cuando los apóstoles dicen, no es justo que nosotros dejemos de la palabra de Dios para diaconein las mesas, para servir a las mesas. Concretamente lo que estaban buscando los apóstoles eran personas que ejerzan, en cierta manera, lo que nosotros podemos identificar como el ministerio de diácono, o de diaconía, ahí en la iglesia primitiva. Muchos autores, como les dije antes, algunos no, pero la gran mayoría coinciden en que este episodio de la iglesia primitiva se lo puede identificar como el origen o como el primer precedente del ministerio diaconal. Claramente nosotros estudiamos el libro de Hechos y vimos que estos 7 hombres fueron tremendos baluartes del evangelio, de la extensión del evangelio allí. No solamente se limitaron a servir, ¿no es cierto?, las mesas y a ejercer trabajos de diaconía, sino que también Felipe, Esteban, tremendos predicadores, misioneros, grandes hombres de Dios, proclamaban la verdad, proclamaban el evangelio. Pero eso tenía que ver con sus dones. Fueron hombres dotados para llevar adelante esa tarea. No tenía que ver específicamente con el ministerio de diácono, pero ellos podríamos verlo como el primer precedente que nosotros tenemos de lo que es ser un diácono. Dice un autor, con respecto a esto, en un comentario acerca del libro de Hechos, dice, a pesar de que el título de diácono no es usado, aún así el veredicto de la iglesia ha sido en todas las edades, o sea, en toda la historia de la iglesia, el veredicto que ha dado la iglesia del Señor era reconocer este pasaje como la institución del oficio. Entonces, repito, es un texto de la Escritura que nosotros podemos tomarlo como el primer precedente en cuanto a lo que es el ministerio diaconal. ¿Qué es lo que estaba pasando? Y ahí me quiero meter un poquito más en profundidad acerca del origen de lo que es el diácono. ¿Qué pasaba en Hechos capítulo 6? Hechos capítulo 6 está planteándonos a nosotros un problema en la distribución diaria de alimentos. Qué curioso. Fíjense que aparentemente por la luz que nos da el texto había una distribución diaria de alimentos para con cierto grupo de personas en la iglesia del Señor que eran precisamente las viudas. Nosotros descubrimos cuando estudiamos el libro de Hechos y cuando vemos pasajes de esta naturaleza que la iglesia primitiva que se origina allí en Jerusalén no solamente tenía responsabilidad para con el alma de los creyentes, sino que también cuidaba de las necesidades de aquellos hermanos que estaban más vulnerables dentro de la iglesia. Había un sentido de responsabilidad tan fuerte hacia aquellas personas pobres que ellos cubrían esas necesidades. Era un momento clave, hermano, de la iglesia del Señor donde la pobreza azotaba y afectaba a muchos creyentes. Fíjense lo que nos dice, por ejemplo, el relato de Lucas, allí en Hechos capítulo 4, versículo 32. La multitud de los que habían creído, fíjense qué bien que habla Lucas de estos creyentes, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjense, tremendo. La iglesia trabajando en su conjunto para cubrir las necesidades. ¿Y qué hacían los apóstoles? Los apóstoles daban testimonio, predicaban, llevaban adelante su oficio, ¿no es cierto?, de manera tremenda, gloriosa, dice, y abundante gracia había sobre todos ellos. Así que no había ningún necesitado, dice.
porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. O sea, azotaba la pobreza, pero los creyentes encontraron una forma de resolver ese problema entre ellos. Los hermanos que estaban mejor económicamente, por lo que dice el texto, repartieron sus bienes voluntariamente. No lo hacían por imposición de nadie, sino que voluntariamente ellos repartieron sus bienes para cubrir las necesidades de los pobres que había en la iglesia. Pobres de verdad. En Hechos capítulo 5, nosotros vemos el caso de Ananías y Zafira, cuando ellos engañaron a los apóstoles, ¿se acuerdan? Cuando Pedro los confronta, fíjense que él no le recrimina a Ananías, no le recriminó que no le dio el dinero, todo el dinero a él. Porque claramente vemos un patrón, que las cosas, los bienes eran vendidos y ese dinero era llevado a los pies, dice, de los apóstoles, y ellos administraban para las necesidades de la iglesia. Y quiero enfatizar el punto de que eso era voluntario, no era impuesto. ¿Por qué? Porque la exhortación, digamos, la confrontación que Pedro le hace a Ananías, no es porque no le dio todo el dinero, sino porque mintió. Porque él le mintió a Dios. Dice, y dijo Pedro, Hechos 5:3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Y ya sabemos ahí el desenlace fatal que hubo. Pero fíjense que Pedro está diciendo, eso te correspondía a vos. Pero ¿cuál era el contexto? Esta gente vio que otros vendían, entonces ellos quisieron figurar y mintieron. Pero era voluntario. En ningún momento se ve que esa entrega que hacían los hermanos era obligada o impuesta. Este patrón no se vio posteriormente en la historia de la iglesia, en el resto de la historia, pero claramente fue la solución más rápida que se implementó en la iglesia primitiva para satisfacer la necesidad de un montón de creyentes, porque había muchos creyentes pobres. Ahora, ¿cuál es el contexto de la pobreza de esos creyentes? ¿Qué es lo que estaba pasando en este auge, en este crecimiento que está teniendo el cristianismo, el evangelio? Bueno, si nosotros nos remontamos al capítulo 2, 1 y 2, cuando fue el día de Pentecostés, ustedes saben que ese día fue clave, ahí se instauró la iglesia del Señor, allí comienza la iglesia del Señor con el descenso del Espíritu Santo. Ese día, el día de Pentecostés, llegaron a Jerusalén muchísimas personas a adorar de distintas ciudades que estaban allí alrededor, muchos judíos. Y ese día dice la Escritura que miles se convirtieron. Cuando Pedro se para, ya un Pedro diferente, empoderado, lleno del Espíritu Santo, se para a predicar el Evangelio, dice la Escritura que miles se convirtieron. Hubo miles de nuevos creyentes que comenzaron a formar parte de esa iglesia naciente. ¿Y qué pasó con esos creyentes? Muchos de esos miles decidieron no volver a sus casas, no volver a sus tierras. Ellos decidieron quedarse en Jerusalén, quedarse ahí en esa iglesia creciente, en esa iglesia naciente que era la iglesia de Cristo. ¿Y eso qué pudo haber generado? Claramente serios problemas económicos. Pero ¿qué hicieron los creyentes allí de la iglesia en Jerusalén? Empezaron a vender sus propiedades y a poner todo a disposición de los apóstoles. ¿Para qué? Para que esa sea la forma más rápida de resolver la pobreza que algunos hermanos estaban teniendo a raíz de esta necesidad de decir, bueno, la única iglesia era la iglesia de Jerusalén. Entonces ellos, para no viajar, dijeron, no, vamos a estar acá. Acá es Dios el que está revolucionando, el que está haciendo algo tremendo. Y es en ese contexto que la iglesia del Señor comienza a crecer, a crecer, a crecer. ¿Qué pasa con los apóstoles? Por lo que dice Hechos capítulo 6, comienzan a verse limitados, en cierta forma, para ejercer ese trabajo de distribución que ellos realizaban. Todo venía a parar ahí, ellos se transformaban como en el cuello de botella. Ellos tenían que distribuir los alimentos, tenían que distribuir el dinero. En otras palabras, podemos decir que los apóstoles se vieron limitados para ejercer la diaconía. Si volvemos a los términos que usábamos antes, los apóstoles ejercían naturalmente una diaconía y su apostolado. Pero la iglesia creció tan exponencialmente que ellos se vieron en problemas para hacerlo de manera satisfactoria, para hacerlo bien. Eso generó murmuraciones, vimos antes, que los griegos empezaron a quejarse porque sus viudas no eran tan bien atendidas como eran las viudas de los judíos. Entonces los apóstoles claramente tenían dos opciones, hermanos. ¿Cuáles eran las opciones?
comenzaban a predicar menos la palabra de Dios, así se podían dedicar más al ministerio de servicio, de distribución, o delegaban esa tarea, delegaban ese ministerio de servicio. Y por el testimonio que nosotros tenemos en la Escritura, vemos que ellos fueron por la segunda opción. Ellos no dejaron de predicar la palabra menos, porque eso les consumía tiempo y dijeron, vamos a empezar a servir. Hay miles y miles, está creciendo el Evangelio. No, eso lo que hicieron fue delegar esa diaconía. Entonces en Hechos 6:2 dice, entonces los apóstoles llamaron a una reunión y allí dijeron, nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios. Estoy leyendo el lenguaje actual para aquellos que siguen el texto. Hechos 6:2. Los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron, nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios, así que no está bien, dice. La Reina Valera dice, no es justo, pero no se trata de una cuestión de justicia o injusticia, sino que se trata de una cuestión de que no es conveniente, como lo dice la nueva versión internacional. No está bien, dice el lenguaje actual. No es justo, dice la Reina Valera 60. No es agradable, no es conveniente, dice la nueva versión internacional. ¿Qué no es conveniente? Que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Que nos dediquemos en la distribución diaria. No es conveniente que hagamos diaconía, porque la iglesia está creciendo. Dice la Nueva Traducción Viviente, nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de los alimentos. Fíjense a la conclusión que ellos llegaron. Los apóstoles dejaron claro, hermanos, que no es correcto que ellos dejen de predicar la palabra de Dios y descuiden su vida de oración, el ministerio de la oración, como dice allí la Reina Valera. Pero tampoco es correcto que los pobres sean desatendidos. Tampoco es correcto que las necesidades ya dejen de ser cubiertas. Tampoco es correcto que se deje de llevar a cabo el ministerio de diaconía o el trabajo de diaconía. Y ese, hermano, yo no sé si los convencí, pero ese podemos entender hoy que fue el tiempo providencial, donde el Señor puso en acción el ministerio de diaconía. No es una idea apostólica, que no estaría mal, porque los apóstoles tenían precisamente la autoridad delegada por Cristo. No, ahora yo voy a trabajar para que ustedes se den cuenta que no nació esto por un problema específico, como una idea estratégica de los apóstoles. No, sino que el ministerio de diaconía estaba en el corazón de Dios. Pero si yo los convencí de que este es el origen, podríamos decir, podemos avanzar. Yo no sé si les parece interesante el origen del oficio de diácono. Un oficio claramente dedicado a servir a las necesidades de la iglesia, a los más vulnerables. Y el oficio de diácono, hermano, no nace en el corazón apostólico de los apóstoles. El oficio de diácono nace en el corazón del Señor, hermano. Porque no hace otra cosa más que reflejar el corazón de Dios. Y yo rápidamente quiero ver unos pasajes. Quiero mostrarles a través de la Escritura que Dios tiene un cuidado especial por los vulnerables, por las personas más desamparadas. Dice el Salmo 9, versículo 9, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Dios es el refugio, especial refugio, dice la Escritura, para el pobre. El Salmo 41, versículo 1, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará el Señor, dice. Fíjense que Dios no solamente es el refugio para el pobre, sino que dice la Escritura que Dios también es el refugio para aquel que piensa en el pobre. Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta, esto es tremendo, hermano, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Fíjense cómo Dios toma tan en cuenta el cuidado del vulnerable, del que está en necesidad, que Él hace propia la causa de ese que está, porque dice, el que le da al pobre, a Dios le está dando. Y eso se le va a volver a pagar. O sea, Dios como que toma, ¿no es cierto?, la causa del pobre, del vulnerable. Cuando Juan el Bautista dudaba si Cristo era o no el Mesías, ustedes recordarán ese pasaje de Mateo. ¿Qué es lo que hace Juan? Manda a sus 2 discípulos a hablar con ese que estaba haciendo grandes milagros. Y Mateo 11:2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a sus 2
de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y fíjense, y a los pobres, dice, les es anunciado el Evangelio. Tremendo, hermano. Y me gusta, un autor contemporáneo dice lo siguiente, ¿no? La iglesia de Cristo en el día de hoy, me encanta lo que dice este hombre, porque refleja una realidad triste de la iglesia. Dice, la iglesia de Cristo en el día de hoy está enferma de mostrarle al mundo que es exitosa porque tiene ciertas celebridades convertidas. ¿No viste que es noticia nacional cuando se convirtió tal fulano? Y el fulano era, eso en las redes sociales abunda hoy. Y dice, está enferma de mostrarle al mundo que es exitosa porque tiene ciertas celebridades convertidas, como si fuera una honra para la iglesia tener celebridades dentro de ella, cuando en realidad es una honra para esas celebridades pertenecer al cuerpo de Cristo, porque el Señor no les pone atención a los ricos en una forma primordial, sino que Él se la pone a los pobres. Es el testimonio de la palabra de Dios, hermanos. Santiago 2:5, hermanos míos, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dice el lenguaje actual, escúchenme bien, hermanos queridos, Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza. Me encanta esa traducción. No está diciendo Santiago que todos los pobres van a ser salvos, porque conocemos mucho nosotros gente soberbia que es pobre, gente que no cree en Dios, que vive de espalda a Dios, pero lo que Santiago está diciendo es que Dios eligió, dice, a los pobres de este mundo para que la confianza en Dios sea la única riqueza que ellos tengan y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que le aman. ¿En qué otra cosa puede confiar un pobre que no sea en el Señor? Y que eso no se transforme en la máxima riqueza. ¿Se va entendiendo más el diaconado, el ministerio diaconal? Veamos ahora sí el trabajo esencial de los diáconos. Me gustaría que nos enfoquemos ahí para ir cerrando en cuanto a esta perspectiva bíblica del ministerio diaconal. Dice un autor algo que me encantó. Dice, los diáconos son una extensión, ya para ir hablando más fino del ministerio diaconal. Los diáconos son una extensión de la mente, del corazón y las manos de los pastores con respecto a ciertas facetas de supervisión pastoral. Fíjense que este hombre se está imaginando el ministerio diaconal como una extensión del ministerio pastoral, podríamos decir. Antes que estuvieran los diáconos, ¿qué dijimos cuando vimos el origen? Estaban los apóstoles, que se ocupaban no solamente de enseñar, de proclamar el evangelio y enseñar la verdad de Dios, sino también de administrar. Ellos hacían una diaconía dentro de la iglesia. Ellos administraban los bienes entre los pobres. Dijimos ahí en Hechos 6, versículo 3, que ellos determinaron delegar ese trabajo. No descuidar su ministerio fundamental, sino delegar el trabajo. Dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos, dice, este trabajo, a quienes deleguemos este trabajo. Y hay consideraciones específicas que yo quiero ir viéndolas rápidamente acerca del ministerio diaconal. Los diáconos no trabajan independientemente de los pastores. Eso es una consideración muy importante, sino que los pastores delegan en los diáconos el trabajo que ellos mismos no pueden hacerlo físicamente. Pero fíjense qué interesante, al fin de cuentas, por lo que observamos en la palabra de Dios, los pastores son responsables directos ante Cristo del trabajo que llevan a cabo los diáconos. Los diáconos no trabajan independientemente ni paralelamente a los pastores. Los pastores delegan trabajos que ellos mismos no pueden llevar a cabo, pero que tienen que ser hechos en la iglesia, como dijimos, el cubrir la distribución de alimentos. Ellos no podían dejar lo primordial de sus ministerios, los apóstoles, pero tampoco dejaron a un lado las necesidades que eran una realidad de la iglesia de Cristo. Entonces, esa es un poco la idea. Los pastores delegan, pero delegan trabajo que necesariamente tienen que hacerse en la iglesia del Señor. En Hechos capítulo 11, por ejemplo, Lucas relata que había hambre en la iglesia de Jerusalén. Y es precioso porque la iglesia de Antioquía junta una ofrenda, dice,
para enviar a estos hermanos allí en Jerusalén, dice el texto. Y ya estamos hablando de Hechos capítulo 11. En esta instancia ya había diáconos en Jerusalén. Ya estamos hablando de este precedente que hubo, de este servicio, de este ministerio de servicio. Y dice Hechos 11:29. Entonces los discípulos, está hablando de la iglesia de Antioquía, los discípulos de la iglesia de Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos, a los pastores. ¿Por mano de quién? De Bernabé y de Saulo. Ya había diáconos en la iglesia, pero nosotros vemos que la ofrenda fue enviada a los pastores, no a los diáconos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque entendemos que los diáconos no actúan de manera independiente a la autoridad de los pastores. La ofrenda fue enviada a los pastores o a esos ancianos que a su vez, ¿qué iban a hacer esos ancianos? Iban a delegar, obviamente, el servicio y la atención que requería aquellos hermanos necesitados, iban a delegarla en los diáconos. Pero fíjense que el orden que establece la Escritura. Los diáconos en la iglesia, otra consideración importante, no tienen la autoridad que tienen los pastores. Ellos no ejercen autoridad sobre el pueblo del Señor, como lo hacen los pastores. Por eso Pablo, cuando habla de los requisitos para el diaconado, en primera de Timoteo, allí el texto nuestro texto clave, allí nuestra porción de texto, dice que los diáconos deben gobernar bien sus casas. Pero fíjense qué interesante, no establece que deben gobernar la iglesia. En cambio, cuando le da las calificaciones a los pastores, sí, le dice, deben gobernar bien su casa, porque ¿cómo van a gobernar la iglesia del Señor? O sea, literalmente se habla del ministerio pastoral ligado a un tipo de gobierno que se ejerce en la iglesia de Cristo. Bueno, no pasa lo mismo con los diáconos. Dice 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cuando le habla a los pastores. Y fíjense cuando le habla a los diáconos en el versículo 12, dice, los diáconos sean marido de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Y listo. No habla del gobierno de la iglesia. Los diáconos no gobiernan la iglesia, pero deben tener una casa en orden, porque según lo que dice Pablo es un requisito fundamental. Otra consideración importante, a los diáconos tampoco se les exige ser aptos para enseñar. Nosotros hablamos mucho acerca de la labor principal del pastor, que es enseñar y gobernar. Cuando se habla de los requisitos pastorales se deja bien claro que los pastores deben gobernar y deben saber enseñar. Pero cuando se habla de los diáconos, no se menciona, por ejemplo, el ser apto para enseñar. Aunque hay excepciones. Como les dije antes, estos diáconos que fueron nombrados en Hechos capítulo 6, si nosotros avanzamos en el relato de Lucas, vamos a ver que estos diáconos enseñaban, algunos de ellos, no todos, pero enseñaban y demás. Pero repito lo que dije antes por si no se entendió. Ese ministerio de enseñanza no estaba ejercido en función de su ministerio diaconal, estaba ejercido en función de sus dones. O sea, enseñaban porque claramente Dios les había otorgado el don de enseñanza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No se exige que el que ejerza el ministerio diaconal sea apto para enseñar, lo cual no significa que un diácono tenga el don de enseñanza, pero sea diácono y no sea pastor. ¿Por qué? Porque su llamado es el diaconado, no es precisamente el pastorado. Eso como una aclaración. Pero entonces, ¿cuál es el ministerio primordial de los diáconos? Bueno, de acuerdo a lo que nosotros vimos en Hechos 6 y tomando en consideración todo el estudio que hicimos de la palabra y ese panorama bíblico que hicimos recién, nosotros podemos decir que el ministerio esencial de los diáconos en la iglesia de Cristo, escuchen bien esto, el ministerio esencial, no el único ministerio, sino el ministerio primordial de los diáconos, es el de velar por la condición física de los hermanos, especialmente de los necesitados de la iglesia. Repito, ¿cuál es el ministerio primordial de un diácono? Velar por las necesidades físicas de los hermanos de la congregación, especialmente por los necesitados de la iglesia. Esa es la labor primordial de los diáconos. Es un ministerio, el ministerio diaconal,
Es un ministerio a través del cual la cabeza de la iglesia, que es el Señor Jesucristo, muestra su misericordia a través de los diáconos. A través del ministerio diaconal, el Señor despliega su misericordia, su amor. El ministerio primordial de los diáconos es el ministerio de misericordia por encima de cualquier otra labor, de cualquier otra tarea. Y una aplicación que podemos sacar de esto, hermanos, es que el día de mañana, nosotros, los hermanos que vamos a ordenar como diáconos, ellos van a ser elegidos como diáconos de esta iglesia, tienen que entender que están siendo elegidos, escuchen bien esto, hermanos, primordialmente, principalmente para ejercer un servicio de amor y de misericordia para toda la iglesia, especialmente hacia los más necesitados. El día que nombremos diáconos, esas personas tienen que entender eso. El ministerio esencial es ejercer un servicio de amor y de misericordia, porque a través de ese ministerio se va a reflejar el amor de Cristo para la iglesia, para con los más necesitados. Y cuando hablamos de necesidades, no solamente estamos hablando de necesidades materiales, sino también necesidades espirituales. Todo tipo de necesidad, no solamente lo tangible. Puede haber necesidad de toda índole espiritual y un diácono tiene que estar ahí para cubrirla también. Santiago 1:27, fíjense que ese ministerio que yo le estoy nombrando del diácono no es un ministerio exclusivo del diácono en sí mismo. Y acá vuelvo a esa idea que les planteaba antes, que en virtud de la etimología de la palabra, todos somos llamados a ser diáconos en la iglesia en cierta manera. Bueno, el ministerio de misericordia, de amor y de servicio ofrecido a la iglesia de Cristo no es exclusivo de los diáconos. Es un ministerio que todos los creyentes de la iglesia del Señor tienen que ejercer los unos por los otros. Es una obligación que el Señor pone en cada creyente que ha introducido a su iglesia. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa no es la religión pura y sin mácula de los diáconos, por lo que dice Santiago. No, es de todos los creyentes de la iglesia. Esa es la carga que Dios pone sobre todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que comenzamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice yo tengo fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice Santiago. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y una fe que es muerta, hermano, una fe muerta, no lleva a nadie al cielo, a la presencia de Dios. Dice 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Qué interesante, ¿no? Fíjense cómo Juan relaciona cómo nosotros somos en nuestra diaconía, podríamos decir, en relación a la verdad, si somos creyentes o no. Porque una persona en la que no mora el amor de Dios no es un creyente, claramente. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor, sigue diciendo más adelante allí, 1 Juan 4:8. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, lisa y llanamente, hermanos, la Escritura nos muestra que hay un sentido amplio de diaconía en el cual todos estamos involucrados. Y aquellos que ejercen el ministerio diaconal, principalmente, demuestran su trabajo, su servicio, ejerciendo un ministerio de misericordia, de amor, de servicio. En resumen, los diáconos cuidan material y físicamente a los necesitados dentro de la iglesia de Cristo. Ellos proveen atención espiritual a estos hermanos, asisten a los pastores para que los pastores puedan dedicarse, ¿no es cierto?, a la labor de supervisión, de gobierno, de proclamación también de la palabra de Dios. Y para cerrar, yo quisiera simplemente unas consideraciones finales en virtud de todo lo que vimos. El diaconado es un testimonio poderoso del cuidado que Dios tiene por el hombre. Esa es una
una consideración. Quiero ver 3 nada más. Repito, el diaconado es un testimonio poderoso, hermanos. Es un testimonio. El diaconado nos habla acerca del cuidado que Dios tiene por el hombre, no en el aspecto material simplemente, sino en el aspecto espiritual. De eso nos habla el ministerio diaconal. Dios cuida a su iglesia en todo sentido. Fíjense que la iglesia en Jerusalén cuidaba de las necesidades del alma de los creyentes, pero también de las necesidades materiales. Cuando surge allí lo que consideramos como el primer precedente que dijimos de la primera institución del ministerio diaconal, eso fue un testimonio poderoso, hermano, de que Dios cuida a su iglesia en todo sentido, a sus hijos. El diaconado surge, decíamos, en el contexto de una preocupación. ¿Por quiénes? Por un grupo de viudas que no eran insignificantes a los ojos de Dios. Dios se preocupa, hermano, por su pueblo, por el más mínimo detalle, principalmente de aquellos que están en vulnerabilidad. Una segunda consideración. El surgimiento del diaconado es un testimonio claro de la centralidad que debe ocupar la predicación y la oración en la vida de la iglesia, principalmente en el ministerio pastoral. Fíjense que me vuelvo otra vez a Hechos 6. No es correcto, dijeron ellos, no es conveniente, no es sabio, podríamos decir, que nosotros dejemos el ministerio de la palabra para hacer diaconía, para servir las mesas. Por esa razón ellos establecen este ministerio diaconal. ¿Y qué es lo que nos está demostrando eso? ¿Qué testimonio nos está dando? De que en el ministerio pastoral la centralidad es la predicación de la palabra y la oración. Nosotros persistiremos, dice Hechos 6:4, en la oración y en el ministerio de la palabra. Y al acercarnos al entendimiento de este oficio, tan clave como ya hemos visto en la iglesia, yo quiero que ustedes se den cuenta que es sumamente importante. Una iglesia se consolida, una iglesia crece sanamente en la medida en que es alimentada sanamente, con alimento sólido. Y para eso es necesario el ejercicio de estos 2 oficios en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque si solamente tenemos pastores, probablemente en algún punto nos encontremos con ese dilema que se encontró la iglesia primitiva. Pero ¿qué pasa? Por eso digo, providencialmente Dios determinó que ese sea el momento en el que se instaure el ministerio diaconal. ¿Para qué? Para que la iglesia esté completa, en cierta manera, y se pueda precisamente consolidar a la iglesia, extender el evangelio a través de la predicación sólida, a través de la predicación profunda de la palabra de Dios. Y para darle a la iglesia, lo hemos visto cuando estudiamos allí el ministerio pastoral, para darle a la iglesia una predicación sólida, profunda de la palabra de Dios, eso requiere trabajo, esfuerzo, tiempo que el pastor debe dedicarse. Necesita que se aparte de ciertas tareas, similar, salvando las distancias enormes, pero similar a lo que ocurrió, ¿no es cierto?, allí en Hechos capítulo 6. El ministerio diaconal es una enseñanza que Dios nos da de que la predicación es central y es esencial en la iglesia de Cristo. Fue lo que pasó allí en Hechos 6. Y por último, la última consideración, hermano, el ministerio de los diáconos nos muestra claramente cómo Dios ve a su iglesia, que es lo que hablábamos acerca de la función esencial del diácono, de mostrar un servicio basado en la misericordia, en el amor. Bueno, los diáconos nos muestran cómo Dios ve a su iglesia. Dios no ve a la iglesia como una empresa, donde el pastor es el presidente y el diácono el vicepresidente, o algo parecido. No. La iglesia no es una empresa, la iglesia no es un club, la iglesia no es una corporación. La iglesia es una familia. Es lo que nosotros vemos allí en la palabra de Dios. La iglesia es una familia de pecadores que han sido lavados y comprados por la sangre de Cristo, donde cada uno de ellos debe ocuparse y preocuparse por el otro, por su hermano. Fíjense si será tan importante el interés mutuo. Piensen en esto.
Fíjense cómo Dios ve y qué importancia le da a esa deuda de amor que tenemos cada uno de nosotros, esa deuda de servicio que tenemos cada uno de nosotros, que en un momento de la historia de la iglesia, Él determinó que ese era el momento para instaurar el ministerio diaconal, para establecer el diaconado. Y no fue miles y miles de años después del surgimiento de la iglesia. No, fue la iglesia primitiva. Pasaron no muchos tiempos desde que el Señor establece eso en su familia. Entonces, los diáconos nos muestran cómo Dios ve su iglesia, hermano. Dios levantó toda una institución llamada diaconado. ¿Para qué? Para que esos hombres se preocupen por las necesidades de su pueblo. Dios le enseña a los creyentes a través del ministerio diaconal que la iglesia es una familia. ¿Por qué? Porque el diácono está velando por las necesidades de su familia espiritual. Y la pregunta para cerrar es, ¿qué es esta iglesia para vos? Es una buena pregunta para guiarnos hacia la oración final. ¿Qué es esta iglesia para vos? ¿Es una familia de pecadores redimidos? ¿Vos venís a este lugar preocupado, interesado por el bienestar espiritual y material de tus hermanos? Esa es una pregunta de reflexión. La iglesia es una familia, hermanos, y los diáconos son llamados a ejercer ese ministerio primordial de misericordia, de una manera especial, de una manera específica para con sus hermanos. Y un motivo de oración, nosotros decíamos, Señor, manda obreros a la mies. Decíamos la semana pasada, cuando cerrábamos allí el texto que habla acerca del pastorado. Bueno, nosotros necesitamos rogar también al Señor, que el Señor levante diáconos, hombres, ¿no es cierto?, que sus vidas y su ministerio sean un fiel reflejo del gran diácono, del diácono de los diáconos, que es Cristo. Que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, y a mostrarnos que la diaconía implica un servicio sacrificial y desinteresado. Así, necesitamos hombres así, que a través de su ministerio no solamente nos hablen del glorioso amor del Señor, sino que también nos den cátedra de lo que es el Evangelio. Amén.